nuestras compañeras Angie Paola Montoya, Astrid Milena Ríos, Narly Hernández Valencia y Mónica Castrillón. El tema que en esta noche vamos a analizar es sobre psicología política. De qué forma nosotras interpretamos lo que es la psicología política, cuáles son el objetivo de estudio y cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación que tiene la psicología política. Bueno, yo doy mi opinión. Para mí, la psicología política es una ciencia que estudia las representaciones o el sentido común que le da el ciudadano, el ser, a ciertos comportamientos políticos, y de ahí estudia el por qué hay ciertos comportamientos que el ciudadano avala, ayuda para que se incentiven, para que se presenten, para que sean comunes, y otros simplemente les parece que no, y se vuelven completamente desinteresados. Es decir, yo no sé, a veces uno ve, por ejemplo, un candidato en cuanto a la política y llama mucho la atención porque muchas personas quieren y tienen muchos seguidores y todo el mundo quiere ir como eh, aunado a las ideas que tiene. En cambio, otros que al parecer tienen mejores propuestas, la gente como que no le presta importancia. Entonces, eso estudia la psicología política, qué los lleva a votar, qué los lleva a votar por una persona, por qué le siguen las ideas a un candidato, a un líder, ese tipo de cosas. Gracias, Moni. Pues yo considero que, como dice la compañera, pues la psicología política es básicamente una disciplina que estudia la interrelación entre los procesos psicológicos y pues su dinámica política. Considero pues que uno de los objetivos principales de, digamos, de la psicología política es poder comprender cómo las emociones, las creencias y los comportamientos individuales y colectivos influyen en la política y a su vez cómo tal vez esas estructuras políticas afectan a la psicología de los ciudadanos. También considero pues de que esta abarca pues factores psicológicos en la toma de decisiones pues de la política, como el comportamiento de los líderes y los procesos de poder y las formas de participación de los ciudadanos. Mm, Bueno, en ese sentido, autores como José Manuel Sabat, uno de los que trabajamos las lecturas, explican que esta área analiza temas como el poder, la ideología y la participación ciudadana. Además, se enfocan fenómenos como el liderazgo político, la movilización social, las actitudes hacia la autoridad. De América Latina, Ignacio Martín Baró destaca la importancia de estudiar el impacto del poder y la opresión en las comunidades. Bueno, complementando con lo que dicen mis compañeras, a modo general, podría decirse que el estudio de la política trata sobre las creencias, aptitudes, valores y motivaciones que los ciudadanos tienen sobre la política, ¿cierto? Engloba también la influencia de acciones colectivas. En la lectura Conversación a dos voces se explicaba que esta disciplina nace fundamentalmente para dar explicación a otro tipo de pensamiento y por ello recurrieron a la psicología sí, donde se trataba de analizar al sujeto en la vida política. Buscaba responder a interrogantes como, por ejemplo, ¿por qué una persona vota de cierta manera o por qué la gente se moviliza?
Pero ¿por qué recurrir a teoría psicológica, cierto? Porque a partir de ella se podría explicar los procesos de percepción, categorización, estudiar también fenómenos grupales, modos de acciones colectivas, entre otros fenómenos. Temas importantes, pues, en el campo político. ¿Cuál es su objeto de estudio? Bueno, en esta área disciplinaria se analiza la relación entre el sujeto y la vida política. Responde a la pregunta, ¿cómo los procesos psicológicos influyen en el comportamiento político? Es decir, busca analizar la relación bidireccional entre el comportamiento humano y el ámbito político. Bueno, ¿cuáles son sus líneas de investigación? Sus líneas de investigación pues son muy amplias y a menudo se van incorporando nuevas problemáticas de interés. Citando a Deutsch, un autor que se evidencia en una de las lecturas, se decía que se estudiaba el individuo como un actor político, es decir, unidad de análisis a nivel individual. Los movimientos políticos, unidad de análisis, el grupo. También se estudia los líderes, el liderazgo político, sobre su personalidad, la psicobiografía y psicohistoria. Se estudian también las estructuras políticas, las interacciones y relaciones sociales que ocurren en contextos políticos determinados. Estudio de relaciones entre grupos políticos y estudio de los procesos políticos como tal. Para complementar un poco, Ay, qué pena, man. Para complementar un poco lo que dice Angie, también pues como la psicología política estudia pues como todo el tema de la psicología del liderazgo y la toma de decisiones políticas, también podemos ver como la influencia de la ideología y las creencias del comportamiento político. Ellos también estudian pues como las emociones colectivas y su impacto en la movilización política, los procesos de identidad social y la formación de grupos políticos y por último pues también estudian todo el tema de la memoria histórica y la construcción de narrativas en las sociedades en el conflicto. Ahora sí, Moni, qué pena contigo interrumpirte. Sí, que le dan a los fenómenos políticos un estudio sobre los procesos psicológicos. O sea, ellos se van desde psicológicamente cómo actúa el ser humano, qué lo lleva a actuar de determinada forma, qué lo lleva a, a identificarse políticamente. Anteriormente, en este país habían dos partidos que eran, dijéramos, los que gobernaban, que era el azul y el rojo. Hoy día, por ejemplo, la psicología política quiere dar desde el estudio, el entendimiento a qué se debe que una persona hoy día se defina como de izquierda, se defina como de derecha o de centro. ¿Por qué la afiliación o por qué la identificación, creo que se dice así, con un partido o con una ideología? ¿Qué los lleva a tomar esas decisiones, a identificarse de esa manera? Entonces, realmente la psicología política es cómo psicológicamente se comportan las masas desde el individuo, obviamente. Es una psicología que tiene en cuenta el segundo nivel y es la percepción, eso que es lo subjetivo. Pueden ser cosas que no son tangibles, no son visibles, pero eso es lo que quiere entender la psicología política. ¿Qué es lo que siente el ser humano hacia un comportamiento de X líder que los lleva en masa a que se le entregue la capacidad de gobernar a ese líder? Entonces, como estudiar, poder darle la respuesta desde la forma de la cognición al porqué de esas decisiones políticas. El segundo punto es de qué manera la psicología política
puede ser un instrumento hacia la construcción del perdón y la reconciliación en un escenario posconflicto en Colombia. Entonces, yo creo que la psicología política tiene unos ideales fundamentales que a mí me parecen demasiado valiosos, que son una psicología que busca traer liberación, liberación del sometimiento, liberación de sexualidad, de ideología, de costumbres, pero eso no significa que es una psicología que va a entrar al campo simplemente a imponerse, no. Es una psicología que actúa desde la interacción con la comunidad. Me gusta muchísimo eso porque eh, pretende interpretar el fenómeno desde la misma narrativa de aquel que está viviendo la situación. Es decir, cuando la psicología política entra a un contexto, entra a, a interactuar, a escuchar eh, el punto de vista desde los mismos actores, porque ¿por qué Martín Baró criticaba la psicología nuestra y decía que era una psicología esclava? Porque nosotros estábamos dejándonos llevar por unos sesgos de psicología que no tenían nada que ver con nuestro contexto, con nuestra raíz, con nuestra cultura, con nuestras problemáticas. Entonces, por eso él hablaba de una psicología de la liberación, una psicología que nos diera la oportunidad de demostrarnos cómo somos, de sacar a flote nuestras verdaderas creencias, nuestra cultura, nuestra raíz, una psicología que entrara, dijéramos, a interactuar con esos que son desplazados. Es que, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos no se ve el desplazamiento masivo, ni hay comunidades que son víctimas de, del posconflicto o del conflicto. Nosotros sí, nosotros somos un país que vivimos hace más de 50 años en una guerra, que entrar pues a definir el porqué de la guerra ya sería otro tema, pero me parece una psicología que se basa desde la cultura nuestra y las necesidades que tiene, por ejemplo, Latinoamérica, que son completamente diferentes a otra. Es una ciencia que escucha, participa, reconoce, porque el hecho de reconocer las víctimas significa que se están teniendo en cuenta, que se están dignificando, que se les está dando un lugar. El hecho de decirles, mire, ustedes son víctimas y como tal a ser escuchados, van a ser resarcidos. Eso de crear plazas públicas para que ellos tengan la oportunidad de contar su historia desde la narrativa personal es algo muy valioso. Y el hecho de que ellos tengan la posibilidad de interactuar, a veces víctima, victimario, eso de alguna manera sana el corazón y eso se está buscando desde la psicología política, darle la oportunidad a esas comunidades que han sido víctimas de tanta violencia, de tener un, una identidad una identidad y que también los empodere y les diga, ustedes políticamente también pueden llegar a ser poderosos, ustedes cuentan, ustedes forman parte de este país, ustedes no son un cero a la izquierda, como se decía coloquialmente. Perdón, pero es que me emociona el tema. Complementando lo que dice la compañera, pues de todo eso, un ejemplo fundamental es el trabajo de la Comisión de la Verdad, que ha utilizado enfoques psicológicos para recoger testimonios de víctimas y de excombatientes, promoviendo la sanación emocional y el reconocimiento del otro. También programas como el de Aulas de Paz, que son diseñados desde la infancia y han sido influenciados por estudios sobre el comportamiento político y social y promoviendo habilidades de
de resolución de conflictos y de convivencia. Complementando lo que dice pues como las compañeras, yo considero que esos procesos de memoria y verdad, ¿cierto? Lo que decía ahorita nuestra compañera Mónica, digamos que ellos puedan dar a conocer sus testimonios, ¿cierto? Pues como ayudar a comprender las experiencias del conflicto y generar esas narrativas para que fomenten la justicia y sea mucho más sanadores, pues como para ellos el estar contando, digamos, sus historias y poder ser escuchados por otras personas. También creo que es muy importante, pues, como el tema de las intervenciones psicosociales, ¿cierto? Que diseñen unas estrategias para la reparación emocional de las víctimas del conflicto armado y también promover, pues, como esa convivencia pacífica, ¿cierto? Que con estas intervenciones, pues, que también le demos un mensaje a esa población. También considero pues que se debería hacer como trabajar para tener un cambio en percepciones colectivas, ¿cierto? Entonces, trabajar en la reducción de estereotipos y prejuicios en grupos enfrentados. También pues como con todo esto podrían hacer como temas como fomentar el perdón y la empatía. Entonces, es como Ujú. aplicar algunas metodologías que promuevan la compasión y la resiliencia en las comunidades afectadas y que toda la población comprenda, digamos, como ese dolor que ellas vivieron en algún momento y pues ayudarles como para que sanen y tener como la empatía con ellos. Y por último, yo creo que hacer un reforzamiento del tejido social es impulsar proyectos de construcción colectiva para la reintegración y la reconciliación. Importantísimo, ¿verdad? Compañerita Angie. Parece que perdió como la comunicación, ¿cierto? Sí, Bueno, Angie, ¿tú nos escuchas o no? O revisa si tienes el micrófono de pronto apagado, que nosotros no te escuchamos. Bueno, por ahora podemos ir. Bueno, yo creo que Ay, para sí, dar dale, dale, conclusión Angie, qué pues a rico, que no te has ido. esta pregunta, ¿me escuchan? Sí, perfecto. sí, Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto, dale. Sí, yo los escucho. Igual nosotras a ti. Habla, tranquila. Hola, sí, ¿me escuchan? sí. Qué pena, es que me está fallando la aplicación. No me dejan encender la cámara tampoco. Bueno, decía que como para dar conclusión a esa pregunta, yo creo que la psicología política puede desempeñar un papel elemental a nivel comunitario, ya que permite... ¿No me están escuchando, chicas? Sí, Sí, Hola, hola. sí. hola. Sí, te estamos Ya había empezado escuchando. a hablar. ¿Me escuchan bien entonces? Sí, Como decía, para dar conclusión a esta respuesta, yo creo que la psicología comunitaria juega un papel elemental, ¿cierto? Ya que permite contribuir al fortalecimiento y transformación social. Ah, dale. En este contexto se pueden desempeñar diversas estrategias, como por ejemplo la identificación y formación de líderes que, que promuevan la participación política e inclusiva, la formación de estrategias para la resolución de conflictos, eh, promover estrategias para aumentar la participación política,
y fomentar la concientización comunitaria a través de capacitaciones educativas que permitan un mayor sentido de pertenencia y desarrollo de habilidades en el ámbito político. Es cierto, es cierto. Yo creo que el hecho de que la comunidad sepa que tiene Hola. un poder es bien importante. Chicas, no se preocupen si se nos va la imagen. Lo importante es que nos quede el audio, que ya la profesora se va a dar cuenta que pues no es falla, es falla de la aplicación y no nuestra. Sí. Vamos con la última. ¿De qué manera la psicología política puede ser un instrumento para contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios? Entonces, yo contesto primero. Creo que la psicología política, el hecho de que le, le dé la oportunidad a la comunidad de ser escuchada, es bien importante. Y es bien importante también que le haga caer en cuenta a la comunidad de lo importante que es su participación, que es desde la participación misma que ella se puede reconstruir. Entonces, no es esperando que venga alguien, que venga el gobierno. Obviamente hay que abogar por esas ayudas que, que necesitan, pero es desde la misma autoconstrucción. Para ello hay que llenar la comunidad de empoderamiento, y ese empoderamiento tiene que ir fortaleciendo todos aquellos aspectos que se identifiquen que tienen como ventaja y trabajando en aquello que ellos puedan tener y que se considere como una debilidad. Es decir, cada día haciendo una comunidad más fuerte, más poderosa, más resiliente, más integrada. Eso es fundamental, que ellos reconozcan que su poder está dentro de ellos mismos, está dentro de sentirse empáticos el uno con el otro. Y también es importantísimo que se reconozca que ellos han sido víctimas, pero que se identifiquen cuáles son los sentimientos que ellos albergan, qué tanta venganza, qué tanto dolor, indudablemente tienen que estar presentes. Pero exactamente esa es la importancia de reconocerlos para trabajar en ellos. Entonces, transformar esos sentimientos que, que les sirvan a ellos para salir y mostrarse y mostrar que son comunidades poderosas, resilientes, que son capaces de salir adelante. Y hay un punto que es fundamental, es que esa comunidad es importantísima para la historia, no solamente de Colombia, sino mundial, para que se conozca la historia. Porque el pueblo que olvida la historia tiende a repetir el error. Entonces, no solamente se debe dar a conocer lo que sucedió para que sirva como a la historia nuestra, sino para que nunca en la vida se vuelvan a repetir esos errores. Ese ha sido mi aporte. Continúan las compañeras. Moni, muchas gracias. Yo considero también, como tú decías, pues que es muy importante fortalecer en los procesos comunitarios todo el tema de la participación ciudadana, ¿cierto? Y el empoderamiento de las comunidades en todo el tema pues de tomar decisiones correctas y, digamos, sin pasar por encima de las otras personas. También considero que es muy importante, pues, como promover el diálogo y la cohesión social en contextos de diversidad. También facilitar las estrategias en la resolución de conflictos y generar acuerdos colectivos para poder que, digamos, se mejore ese tema. También analizar y modificar discursos políticos que generen la división o exclusión social.
Y por último, considero que podrían implementar metodologías para la educación cívica y la formación en valores democráticos. Bueno, complementando un poco lo que ha dicho la compañera, considero que la psicología política puede ser un instrumento valioso para la construcción del perdón y reconciliación en un escenario post-conflicto, que en Colombia, como sabemos, ha perdurado a lo largo de las décadas y que ha dado lugar a cambios significativos, como por ejemplo desplazamientos, muertes y secuestros. Considero que la psicología política puede facilitar espacios de diálogo donde las víctimas del conflicto puedan expresar sus sentimientos y emociones y experiencias como tal, ¿cierto? También se pueden incorporar procesos psicosociales que aborden el trauma colectivo y la sanación a través de talleres grupales que fomenten la resiliencia comunitaria. Bueno, como a modo de conclusión de lo que dijeron mis compañeras, la psicología política contribuye al fortalecimiento de los procesos comunitarios, porque ayuda a las personas a entender su papel en la sociedad y a organizarse para generar cambios. Por ejemplo, permite analizar cómo se forman las identidades colectivas, cómo surgen los movimientos sociales y de qué manera la gente puede participar activamente en la toma de decisiones. En América Latina, Maritza Montero explica para empoderar a las comunidades y fomentar la transformación social. Un ejemplo, pues dentro de nuestro contexto, es la implementación de los presupuestos participativos en Medellín, donde las comunidades pueden decir en qué proyectos intervenir recursos públicos, y esa estrategia ha sido respaldada por estudios en psicología política que demuestran que la participación directa en la toma de decisiones aumenta la confianza en las instituciones y refuerza la No sé si soy solo yo, pero para mí el internet de aquí está terrible hoy. Mm, Niñas, definitivamente creo que estamos hablando de una psicología que va acorde con las necesidades de nuestras comunidades y es altamente enriquecedora. Narly daba un aporte que me pareció a mí súper importante, es que nosotros como psicología política eh, debemos crear canales de comunicación muy ricos, una comunicación que sea muy asertiva. Es bien importante, dado que venimos de unas secuelas de una violencia de mucho tiempo. Niñas, ha sido una eh, un gran conversatorio, un tema muy interesante. Creo que a todas nos ha fascinado esto de la psicología política, de cómo aborda las problemáticas que tenemos en nuestros territorios. Y lamentablemente nos está fallando el internet y si no, yo creo que nos quedaríamos aquí muchísimo más tiempo y la tutora se aburriría con nosotros. Bueno, que tengan una feliz noche y muchísimas gracias. Bueno, Gracias. compañera, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias a todas también.